Cuando Jesús fue crucificado, había estado despierto aproximadamente 36 horas sin dormir. Los relatos bíblicos nos muestran que Jesús era madrugador. En varios pasajes del Evangelio se menciona que se levantaba temprano para orar. No hay razón para creer que hizo algo diferente el día de su última cena con sus discípulos. Probablemente se levantó temprano esa mañana, pasó el día y cenó con sus discípulos esa noche. La última cena en el aposento alto fue seguida por su arresto en el jardín de Getsemaní y su juicio en la antigua ciudad de Jerusalén. Al menos 2 veces, al día siguiente al amanecer, fue colgado en la cruz durante todo el día. Entre el momento en que fue arrestado y el momento en que realmente murió, pasó aproximadamente 36 horas sin dormir ni descansar. Además, debemos considerar la distancia que Jesús caminó por la ciudad vieja de Jerusalén. Fue llevado desde la casa del sumo sacerdote hasta Herodes y luego a Pilato durante su juicio. Si sumamos todos los trayectos, caminó aproximadamente 2,5 millas esa noche. Según los relatos históricos, Jesús llevó su cruz alrededor de 1/3 de milla antes de colapsar y no poder soportarla más. Estos son esfuerzos físicos significativos que generan estrés en una persona. Ahora hablemos de un fenómeno llamado hematidrosis. La hematidrosis es una enfermedad médica muy rara que se ha reportado entre 12 y 14 veces en la literatura médica mundial. Se observa solo en personas que están sometidas a un tremendo estrés y agonía. En este fenómeno, una persona realmente exuda sangre de cada glándula sudorípara de su cuerpo. Cada glándula sudorípara tiene un pequeño capilar que la rodea, y en la hematidrosis, ese capilar se rompe, haciendo que la persona sude sangre en lugar de sudor. La Biblia describe este fenómeno diciendo que el sudor del Señor se convirtió en gotas de sangre. En realidad, la sangre resuma y drenaba de cada poro del cuerpo de Jesús. Creo que Cristo era tanto hombre como Dios. Él sabía el terrible destino que le esperaba, comprendía la tarea que había venido a realizar en esta tierra y la misión que debía cumplir. Creo que la parte humana de Cristo temía la muerte agonizante y la tortura que le aguardaban, tal como cualquier persona lo haría. Sabemos que oró en el jardín de Getsemaní diciendo: «Padre, si es tu voluntad, deja pasar esta copa de mí». Sin embargo, se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. En el jardín de Getsemaní, Jesús estaba bajo una intensa ansiedad y estrés físico y emocional, consciente de que en pocas horas enfrentaría una de las muertes más agonizantes y brutales de la historia. Entonces, ¿por qué el Señor no se desangró si sudaba sangre de cada glándula sudorípara de su cuerpo? La explicación podría ser el clima. En esta época del año en Israel, los días son cálidos y las noches frescas. Es posible que el aire fresco de la noche haya provocado que la piel sudorosa y ensangrentada de Jesús se enfriara, lo que hizo que los capilares se contrajeran y la pérdida de sangre se minimizara. Es importante considerar que cuando los soldados se llevaron a Jesús del jardín de Getsemaní, es probable que su cuerpo estuviera cubierto de una mezcla de sudor y sangre. Imagino que esta imagen sería impactante. Ahora hablemos sobre los azotes. Los azotes eran una forma de tortura terrible que los ciudadanos romanos no podían recibir. Solo se aplicaban a esclavos y criminales. Era uno de los castigos más crueles que los romanos infligían a los seres humanos. Por lo general, la víctima era desnudada y atada por las muñecas a un poste o una pared con la espalda expuesta. Luego, 2 hombres la azotaban desde los brazos hasta los hombros, pasando por las nalgas, las piernas y las pantorrillas hasta los talones. Los legionarios romanos, uno a cada lado, alternaban los golpes. Según los relatos históricos, la flagelación tradicional constaba de 39 latigazos. Imagina a 2 legionarios romanos grandes, fuertes y fornidos, equipados con un látigo con mango de madera de unas 18 pulgadas de largo que tenía 9 tiras de cuero, similar a lo que hoy llamaríamos un gato de 9 colas. Cada una de estas tiras de cuero tenía entre 6 y 7 pies de largo, y en el extremo de cada una había una especie de plomada similar a las que se usan para pescar. Además,
estaban incrustados pequeños trozos de hueso de oveja y ganado. La idea era que, al golpear a la víctima, estos trozos de hueso cortaran la piel y el plomo provocara un daño aún mayor. Los legionarios expertos en su tarea podían azotar con tanta fuerza que levantaban pequeños trozos de músculo esquelético a través de la piel, dejando tiras de músculo colgando. Un solo golpe de este látigo podía causar una laceración de 2 pulgadas de largo y 3/4 de pulgada de profundidad, lo que requeriría alrededor de 20 puntos para cerrarla. Con 39 latigazos, los legionarios infligieron suficientes heridas como para necesitar alrededor de 2000 puntos para cerrarlas. Esto ilustra el tremendo trauma físico que Jesús sufrió solo por los azotes. Nuevamente, podrías preguntarte por qué Jesús no murió desangrado como resultado de estos azotes. La explicación podría ser el frío del aire nocturno que hace que los vasos sanguíneos y capilares se contraigan, reduciendo así la pérdida de sangre. Quiero que se imaginen tener una herida en la piel con un músculo de 1 pulgada expuesto al aire de la noche. Esto sería similar a una herida de arma blanca, donde los músculos se exponen a través de la piel. El propósito de los azotes era que la víctima colgada en la cruz bajo el calor del día fuera atacada por pájaros que podrían posarse sobre ella, picotear y tirar de estos trozos de músculo como un petirrojo que intenta sacar un gusano de la tierra. Frecuentemente, el tiempo que una persona sobrevivía en la cruz durante una crucifixión estaba determinado por cuán severamente había sido azotada. A veces golpeaban a un hombre casi hasta matarlo antes de ponerlo en la cruz, y solo vivía unas pocas horas. La mayor parte del tiempo, aunque la flagelación tenía como objetivo la humillación y la vergüenza pública, era un método de tortura tan inhumano que sabemos que Jesús fue golpeado en la cara y en la cabeza mientras se burlaban de él. Con toda confianza puedo decirles que, en el momento en que Jesús fue crucificado después de sus azotes, es casi seguro que sus 2 ojos estaban cerrados debido a la hinchazón y sin duda su nariz estaba derramando sangre. Si Jesús fue atado, sostenido y golpeado en la cara por los fuertes legionarios, no creo que haya ninguna duda de que sus labios estaban hechos jirones como papel y algunos de sus dientes se soltaron o incluso fueron derribados. Podrían preguntarse si los huesos de su mandíbula estaban rotos. Normalmente lo estarían, pero no en el caso de Jesús. Y te diré por qué. Durante las pruebas y la humillación de Jesús, también sabemos que una corona de espinas fue colocada en su cabeza. Estoy seguro de que algunos de ustedes han estado en Israel y han visto estas espinas, que miden aproximadamente 1 pulgada, y son tan afiladas como un picahielo. La costumbre era tomar una caña pequeña de 3 o 4 pies de largo y golpear las espinas en la parte superior de la cabeza de la víctima para clavarlas. Esas espinas colocadas sobre la cabeza de alguien y luego golpeadas con una caña eran lo suficientemente duras como para penetrar la tabla exterior o el hueso exterior del cráneo. Imaginen el sangrado de 300 o 400 heridas punzantes en el cuero cabelludo y alrededor de la frente debido a estas espinas. Así que antes de que Jesús dijera que la crucifixión comenzaba, su rostro había sido golpeado hasta convertirlo en pulpa. Sin duda, sus ojos estaban hinchados cerrados, su nariz ensangrentada, y les recuerdo que cada porción de piel estaba mojada y resumaba sangre. Cada superficie visible en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, estoy seguro, estaba cubierta de sangre seca como un pastel. Su espalda entre sus brazos, sus nalgas y la parte posterior de sus piernas estaban literalmente destrozadas por los azotes. Esta era la forma en que Jesús estaba antes de que le dieran su cruz y se dirigiera al Calvario. No es una de las cosas con las que discrepo de los agnósticos a quienes he escuchado debatir esto. No creo que el Señor haya muerto por shock o por pérdida de sangre. No hay nada de lo que Jesús dijo en la cruz, nada en la descripción de la crucifixión en cualquiera de los evangelios que nos dé una idea de que Jesús estaba en shock antes de morir. ¿Cómo sé que cuando alguien recibe un golpe severo o es atropellado por un automóvil, no está sentado y hablando contigo? Sus ojos están vidriosos, el color es pálido,
su presión arterial, no es una de las cosas con las que discrepo de los agnósticos a quienes he escuchado debatir esto. No creo que el Señor haya muerto por shock o por pérdida de sangre. No hay nada de lo que Jesús dijo en la cruz, nada en la descripción de la crucifixión en cualquiera de los evangelios que nos dé una idea de que Jesús estaba en shock antes de morir. ¿Cómo sé que cuando alguien recibe un golpe severo o es atropellado por un automóvil, no está sentado y hablando contigo? Sus ojos están vidriosos, el color es pálido, su presión arterial es de aproximadamente 60 sobre nada, y apenas están conscientes, si es que están conscientes. ¿Ves? Jesús nunca perdió el conocimiento. No hay nada en la descripción de sus pruebas, sus azotes o su tiempo en la cruz que nos diga que estaba incoherente mentalmente o perdió el conocimiento. Y algo más, el estrés físico. Todo lo que la Biblia nos dice sobre la vida de Jesús es que él era un hombre sano de unos 30 años que vivió una vida difícil. No tenía una casa. Probablemente dormía afuera y caminaba a todos lados. Probablemente era, como diríamos, tan duro como un nudo de pino. Creo que Jesús era un joven vigoroso, muy fuerte y corpulento esencialmente, y que no había nada débil o insignificante en él desde un punto de vista médico antes de la crucifixión. En cuanto al estrés emocional, no creo que Jesús haya tenido ningún tipo de crisis nerviosa. Ciertamente, estaba bajo estrés en el jardín de Getsemaní, pero nada de lo que dijo en la cruz dio indicación alguna de que estuviera descompensado mentalmente, incluso durante sus horas más graves en la cruz. También he escuchado debates sobre la arritmia cardíaca como causa de la muerte de Jesús. Cuando las personas entran en arritmia cardíaca, ya sea taquicardia ventricular u otro tipo, una de las primeras cosas que sucede es que el corazón, aunque late rápido o de manera irregular, no funciona bien como una bomba. Cuando el corazón no funciona bien, la presión arterial baja y se pierde el conocimiento. Nuevamente, en ninguna parte de los evangelios tenemos un relato donde Jesús haya perdido el conocimiento hasta su muerte. Hablemos de la cruz por un momento. Sabemos por los Corintios y la historia romana que las cruces generalmente estaban en dos partes. Primero, según relatos históricos confiables, se estima que el travesaño pesaba entre 125 y 150 libras. Tenía que ser aproximadamente del tamaño de una traviesa. Muchos de nosotros hemos apilado o usado traviesas en algún momento, o ciertamente hemos visto cómo se ven en las vías del ferrocarril. Quiero recordarles que se trataba de una pieza de madera tosca, sin planificar y sin terminar, con astillas, púas y lugares ásperos, tal como esperarías ver en una traviesa de ferrocarril. Cuando la víctima había sido condenada y el juicio final había tenido lugar, para maximizar la vergüenza y el sufrimiento, la costumbre era atar el travesaño a la víctima y hacer que lo llevara por la ciudad desde su punto de condena hasta su punto de ejecución. Parte de la costumbre de ejecución era que muchas veces estas personas estaban obligadas a tambalearse por las calles después de ser golpeadas y quemadas con el travesaño atado a sus brazos. Y para agregar a la humillación final, la víctima tenía que cargar la cruz desnuda. Imaginen qué humillante era eso. Sería en estos días y mucho menos cuán humillante y agonizante debe haber sido para Jesús. La otra parte de la cruz era una parte vertical, como un poste en el suelo. Cada ciudad importante en ese momento tenía un área fuera de las puertas donde realizaban crucifixiones. No era solo una forma de ejecución, sino de entretenimiento. Una vez que la persona condenada llevaba el travesaño por las calles hasta el punto de la crucifixión y estaba en el suelo, se clavaban los clavos. Las manos se colocarían en el travesaño. Luego se colocarían dos piezas en forma de horca alrededor de cada extremo del travesaño y se levantarían hacia arriba. El travesaño se colgaría en la parte superior del poste vertical. Una vez que estuviera apoyado en el poste vertical, ambos pies se clavarían al pie de la pieza. Los romanos practicaron la crucifixión durante cientos de años y perfeccionaron el arte del dolor y el sufrimiento.
¿Cómo podía un hombre tener púas clavadas en sus manos y pies y no desangrarse hasta morir? Los romanos descubrieron que si clavaban una púa a través de la muñeca de un hombre justo en el medio, podían evitar golpear cualquier arteria o vena. Si vuelves atrás y miras la palabra hebrea para mano, incluye desde las yemas de los dedos hasta aproximadamente donde tu reloj de pulsera cruza tu muñeca. Entonces, la mano no necesariamente significa la palma. Podrían clavar una púa en la palma de un hombre y colgarlo de ella sin sacarla entre sus dedos. Es un hecho médico aceptable que el músculo de la palma no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Para poder clavar púas a través de las manos del Señor, tuvieron que atravesarlas por la muñeca. Hay un ligamento fuerte llamado ligamento transcarpal, que es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del cuerpo. Los romanos descubrieron que si clavaban la púa justo donde estaba el pliegue en la muñeca, no dañarían la arteria radial, que es la arteria que la gente corta cuando intenta suicidarse cortándose la muñeca. También evitarían la arteria cubital en el lado del dedo meñique. En lugar de eso, el clavo pasaría a través del nervio más grande de la mano, llamado nervio mediano. Si alguna vez has tenido el síndrome del túnel carpiano, sabes lo incómodo que puede ser cualquier inflamación e irritación en ese nervio. Cuando se secciona el nervio mediano, se siente como si tuvieras un cable eléctrico pegado a la muñeca, con una descarga eléctrica constante atravesando la mano y haciendo que los dedos se entumezcan. En esencia, los romanos idearon una forma de atravesar la mano de un hombre sin perder ni una gota de sangre, mientras maximizaban la cantidad de dolor y sufrimiento que podía soportar. Los romanos aplicaron el mismo principio a los pies. Calculaban dónde podían clavar un clavo a través de ambos pies de un hombre sin causar una pérdida de sangre que llevaría a la muerte de la víctima. La púa se habría colocado entre el primer y segundo metatarsiano, evitando la arteria dorsal. Nuevamente clavaron la púa a través de los pies sin causar pérdida de sangre. Esta púa no alcanzaba la arteria, pero sí golpeaba los nervios plantares, causando la misma horrible sensación de shock. Ahora hablemos de Jesús colgado en la cruz. Cuando está colgado de sus brazos, el peso de su cuerpo se hunde hacia abajo. Su diafragma funciona como un fuelle. Cuando cae hacia el abdomen, aspira aire. Para alguien colgado en la cruz no había dificultad para introducir aire en sus pulmones. Lo más difícil era exhalar. Para exhalar, tenían que tirar de las púas con las manos y empujar hacia arriba con los pies. Imagina a Jesús colgado en la cruz, probablemente desnudo, frente a toda la ciudad de Jerusalén. Su espalda estaba hecha jirones, lacerada y acribillada. Cada vez que respiraba, su espalda se rozaba contra las astillas y las protuberancias ásperas que sobresalían de la cruz. Cada vez que exhalaba o hablaba, tenía que levantarse con los brazos y empujar hacia arriba con las piernas. Por eso cada palabra que Jesús habló en la cruz fue pronunciada mientras luchaba contra los clavos y el dolor de su espalda rozando la cruz. Cada palabra que salió de su boca fue un sacrificio, y por eso cada palabra que dijo es tan preciosa para mí. Sé cuánto le costó y cuánto dolor sintió. Cada vez que pienso en esto, me recuerda cómo murió por nosotros y cómo cada palabra le causaba dolor. Jesús dijo, «He aquí a tu hijo», y luego dijo, «He aquí a tu madre». Jesús sabía que había completado su obra y había hecho todo lo que había venido a hacer en este mundo. Finalmente, cuando había hecho todo eso, dijo, «Está terminado». Y cuando dijo que estaba terminado, esa fue la última vez que se detuvo con las manos y empujó hacia arriba con sus pies, arrastrando su espalda sobre la cruz mientras colgaba desnudo ante la ciudad de Jerusalén, en total vergüenza y humillación, condenado y torturado por algo de lo que no era culpable. Si retrocedemos y miramos los relatos históricos, encontraremos que algunas personas realmente sobrevivieron en la cruz crucificada durante hasta 6 días. Imagina a un hombre colgado en una cruz fuera de las puertas de una ciudad, con los pájaros picoteando en sus ojos y posándose sobre su cabeza, mientras cuelga allí desnudo como un espectáculo para toda la ciudad.
Ese era el punto de todo esto. Era parte de la vergüenza y la humillación que un hombre colgara allí para que la gente pudiera venir por un día o dos y burlarse, gritar acusaciones y blasfemias. La crucifixión nunca tuvo la intención de matar a alguien, solo tenía la intención de hacer que un ser humano sufriera tanto como fuera posible antes de matarlo. Pero no creo que Jesús muriera por asfixia o agotamiento. Cuando se cansaban de ver esta agonía y sufrimiento, o cuando tenían algo mejor que hacer, tomaban una lanza y la balanceaban como un bate, golpeando a la víctima en las espinillas para romperlas. Con la espinilla rota, la víctima ya no podía llevarse para respirar y se asfixiaba en unos 4 a 6 minutos. ¿Por qué no le rompieron las piernas a Jesús? Si volvemos al Salmo 34, dice que ni un hueso de su cuerpo se quebrará. Por eso el centurión romano no le rompió las piernas, porque la Biblia dice que no se romperá ni un hueso de su cuerpo. Eso fue totalmente inusual en la crucifixión, porque así es como las víctimas de la crucifixión morían cuando se cansaban de ellas y se aburrían de la situación. Pero Jesús ya estaba muerto. Volvamos al capítulo 19 de Juan y veamos qué pasó. Cuando fueron al primer ladrón, el centurión romano le rompió las piernas. Lo mismo sucedió cuando fueron al segundo ladrón. Pero cuando el centurión fue a Jesús, la Biblia dice que ya estaba muerto. ¿Por qué un hombre joven y sano estaría muerto después de estar en la cruz durante 6 horas? No hay absolutamente ninguna explicación médica para ello. El Señor no debería haber estado muerto. Debería haber estado vivo, al igual que los otros dos. No fue golpeado hasta el punto de morir. Su pérdida de sangre fue mínima, y sabemos que no estaba en shock, porque todo lo que nos dijo desde la cruz tenía sentido. Identificó a su madre parada a cierta distancia del pie de la cruz. Pudo ver lo suficiente para identificarla, y también identificó a uno de los discípulos. Todo lo que dijo fue coherente. No estaba loco ni sufriendo un ataque de nervios, ni siquiera estaba en shock por la pérdida de sangre. El Señor estaba perfectamente consciente hasta el momento en que murió. La lanza que atravesó el costado del Señor tampoco fue la causa de su muerte. Cuando el centurión vio que Jesús estaba muerto, le clavó la lanza a un lado. La Biblia dice en Zacarías que mirarán al que traspasaron. Esta fue una profecía bíblica cumplida. Los centuriones romanos eran asesinos entrenados y se les enseñaba cómo infligir golpes mortales que podrían quitarle la vida a un hombre en cuestión de segundos. Una persona puede recibir un disparo en el lado izquierdo del corazón y probablemente caminar hasta el hospital, pero si te apuñalan o te disparan en el lado derecho del corazón, donde se encuentran la vena cava inferior y superior, estás inconsciente y casi muerto en unos 20 o 30 segundos. Este Jesús hinchado sin duda fue atravesado desde el lado derecho a través del pulmón derecho hasta el corazón y la columna vertebral. Habría penetrado en algún lugar entre el 7º y 8º espacio intercostal, probablemente a la derecha. La Biblia dice que sangre y agua salieron del costado de Jesús después de que la lanza fue clavada. Ahora, si tomas una unidad de sangre y la drenas del cuerpo de un ser humano y la pones en un frasco en el escritorio, en unos 30 minutos los glóbulos rojos comienzan a asentarse y el plasma sube a la superficie. Así que, cuando el soldado clavó la lanza en el costado del Señor Jesús, ya llevaba 30 o 45 minutos muerto. Tal vez nunca hayas pensado que la herida del Espíritu no le quitó la vida al Señor Jesús. Él ya estaba muerto cuando le metieron la lanza en el costado. Así que permíteme hacer una conjetura sobre lo que pienso. Creo que hay una descripción muy precisa de la crucifixión en la Biblia y hay muy buena evidencia médica que se puede extraer de esa descripción que nos dice que el Señor no murió de la manera en que mueren la mayoría de las víctimas de la crucifixión. Cuando el centurión romano fue hacia él para romperle las piernas, ya estaba muerto. No podía romperle las piernas, porque la Biblia decía en los Salmos que ni un hueso de su cuerpo sería quebrado. ¿Por qué entonces el soldado le clavaría la lanza en el costado? Zacarías nos dijo cientos de años antes que miraríamos al que habíamos traspasado, y lo que salió fue sangre y agua. Creo que hay suficiente evidencia médica allí
de que el Señor había muerto al menos media hora o una hora antes. ¿Y qué le quitó la vida al Señor? Ningún hombre lo hizo, ningún centurión romano, ninguna cruz le quitó la vida a Jesús. Él fue capaz de hacer algo que nunca hemos visto en otro ser humano. Dio su vida cuando estuvo terminada. Y en voz alta se rindió. Jesús dio su vida. La razón por la que mi Padre me ama es que doy mi vida solo para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, pero la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y autoridad para retomarla. Este mandato lo recibí de mi Padre en Juan 10:17. Estoy profundamente bendecido porque nuestro Señor vence la muerte y la vida. Amén. Amigos míos, a través de este relato, espero revelar algunas cosas que nos harán meditar sobre el sufrimiento real que Jesús experimentó en las últimas horas de su vida. Traté de presentar mis conclusiones sobre la muerte de Jesús basadas en investigaciones médicas realizadas por médicos traumatólogos con experiencia y en mi comprensión de las Escrituras. Es posible que hayas pensado o no en algunas de las cosas que he señalado, pero espero haber compartido algunas cosas contigo que harán que la vida y la muerte de tu Salvador sean un poco más preciosas. Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro video por el día de hoy, agradeciendo a Dios por habernos dado esta oportunidad y a todos ustedes que hacen posible que nosotros sigamos creando y subiendo contenido que nos edifica a todos. Y recuerda que si este contenido ha sido de tu agrado, pero sobre todo de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Devoción, a que compartas con más personas que tú ames y creas que puedan necesitar este mensaje, y a que des me gusta y hagas tus comentarios para que YouTube vea que el video es bueno y lo recomiende a más personas. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video, Dios mediante.